El sociólogo Daniel Arbulo sería el próximo titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo en el periodo comprendido entre 2024 y 2028. El próximo jueves, la Junta Departamental de Montevideo tiene la segunda instancia de votación para la elección del titular del organismo, que tiene como cometido promover el respeto de los derechos humanos dentro del departamento, buscando el mejor cumplimiento de los servicios municipales, así como apuntar a una mayor transparencia y eficacia de la gestión departamental y atender los reclamos concretos de vecinas y vecinos. El Frente Amplio cuenta con 18 ediles y si bien se necesita una mayoría especial de al menos un voto más, en una tercera votación en 3 semanas alcanzaría con mayoría simple, que es la que tiene el oficialismo. Arbulo fue el coordinador de la Unidad de Economía Solidaria de la Intendencia de Montevideo y del Espacio Colaborativo Enlace, y su candidatura fue respaldada por decenas de organizaciones sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, precipitaciones, tormentas aisladas, mejoras temporarias, dice Inumet. Allí estamos viendo las cámaras, como está ahora Montevideo, vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40, fuertes rachas asociadas a tormentas y una máxima de 28 grados, dice Inumet, pero está vigente la alerta naranja y la alerta amarilla también por fenómenos, tormentas fuertes, lluvias intensas. Allí lo vemos bien marcadito en el mapa de nuestro país. Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable está afectando el país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes, severas. Cabe destacar que en zonas de tormenta pueden registrarse lluvias copiosas en cortos periodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica, rachas de viento muy fuertes, dice Inumet. Así que atento a todo este combo que hay allí en esta zona de nuestro país. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia en 33 entre Buenos Aires y Reconquista. Hasta las 5 hay hormigonado. Grito de Ascencio entre Boulevard Artigas y Guarino Fletcher hasta las 5 de la tarde y carga y descarga. Alejandro Fleming entre Rivera y Almirón hasta las 5 de la tarde. También están realizando tareas de hormigonado. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. El Ministerio de Salud Pública espera que aumenten los casos autóctonos de dengue dada la situación regional. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas descartó la vacunación. Según un documento oficial de la policía, integrantes del Primer Comando Capital, uno de los grupos criminales más grandes de Brasil, estaría operando en Uruguay. Finalmente se decidió que el clásico por la 6ª fecha del torneo Apertura se jugará en el Estadio Campeón del Siglo el domingo 24 de marzo y sin hinchas tricolores. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, aceptó dimitir y ceder el poder a un gobierno de transición en el país caribeño asolado por la violencia de las pandillas. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, denunció que una fiscal del departamento de Artigas fue víctima de una situación de violencia de género por parte de un juez que realizó comentarios sobre su cuerpo cuando ella le manifestó que tenía que salir a realizar una extracción porque está amamantando a su bebé. Rosa publicó en sus redes sociales que es inaceptable desde todo punto de vista lo que sucedió en Artigas. Se trata, dijo, de una mujer, madre, fiscal que en teoría estaba en régimen de medio horario maternal por lactancia, que son 4 horas, y sin embargo por su compromiso con el trabajo y con las víctimas estaba realizando una jornada maratónica de 23 horas. En un comunicado, la Asociación de Magistrados del Uruguay, sin pronunciarse sobre el caso en concreto, repudió enfáticamente cualquier tipo de violencia de género y manifestó su compromiso por promover su erradicación. Señala la problemática que viven a diario las operadoras de justicia en el ejercicio de sus derechos como madres, así como de sus hijos e hijas a recibir la lactancia materna exclusiva hasta sus 6 meses de vida. En sus redes sociales, el presidente de la Asociación
Asociación de Magistrados, William Rosa, dijo que la situación vivida por la colega fiscal de Artigas es inaceptable desde todo punto de vista. Se trata de una mujer madre fiscal que en teoría estaba en régimen de medio horario maternal por lactancia, 4 horas. Sin embargo, por su compromiso con el trabajo y las víctimas, realiza una jornada maratónica de 23 horas que arrancó a las 7:30 y terminó a las 6 del día siguiente. Y encima de eso tuvo que soportar destrato y humillación por su condición de madre lactante. Rosa agregó que espera las respuestas adecuadas desde las jerarquías involucradas para que ninguna trabajadora tenga que pasar por una situación así nuevamente. Esa será nuestra lucha como gremio. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, utilizó hoy la media hora previa del Senado para opinar sobre el aborto en nuestro país. El líder cabildante dijo que en Uruguay se está naturalizando terminar con la vida de miles de seres humanos al año y que es parte de una agenda de Occidente que se está aceptando calladamente. Manini Ríos utilizó la media hora previa del Senado para expresar su opinión sobre el aborto y citó los argumentos que esgrimió el expresidente Tabaré Vázquez cuando decidió vetar la ley. Para el legislador, Uruguay está aceptando una agenda suicida que viene del occidente. Hemos naturalizado terminar con la vida de miles de seres humanos al año. ¿Habrá cosa más aberrante que esa? Sin dudas, matar niños en el vientre de su madre es parte de una agenda que Occidente se ha empeñado en llevar adelante y que muy caro ya lo está pagando. Lo que no podemos aceptar es que un país como Uruguay adopte calladamente esa agenda suicida que compromete seriamente nuestro futuro como nación. La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó preocupación por la representación de una cabeza atravesada por una lanza identificada con la estrella de David, símbolo del judaísmo. Esto en la marcha del viernes por el Día de la Mujer. La institución entiende que se trata de una expresión de odio y antisemitismo. Un comunicado firmado por el Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos lamenta que la marcha del 8M haya sido utilizada por un grupo de participantes para practicar un discurso de odio con la exhibición de una cabeza de mujer con rasgos monstruosos y exagerados, con colmillos, ojos desmesurados y una estrella de David en la frente, atravesada por una lanza. Textuales palabras. Según la institución, no se debe usar la vigencia de la libertad de expresión para justificar lo sucedido, debido a que ese tipo de actitud se encuentra en la definición de discurso de odio de Naciones Unidas. Para el organismo estatal, dicha definición abarca a cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, o también comportamiento, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Por ende, la Institución Nacional de Derechos Humanos establece que deplora las expresiones de antisemitismo u otras expresiones de odio y que llama a la sociedad uruguaya a llevar adelante un debate y reflexión en profundidad que no le den lugar a este tipo de acciones. Según un documento oficial de la policía, integrantes del primer comando Capital, uno de los grupos criminales más grandes de Brasil, estaría operando aquí en nuestro país, especialmente en la frontera y en la zona metropolitana. Un documento de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, al que accedió La Diaria, reveló durante 2023 la operativa de 7 grupos delictivos que operan en la frontera con Brasil, entre ellos el PCC. La organización de origen brasileño ha registrado actividades en 4 puntos limítrofes: Artigas Quaraí, Rivera Livramento, Río Branco Yaguarón y Chuy Chuy. Al menos 10 personas han sido identificadas como integrantes confirmados del PCC y varios de ellos están presos por delitos de narcotráfico, rapiña, homicidio u hurtos. La ficha del PCC, que se elaboró en base en información de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario del Ministerio del Interior, señala como líder o reclutador de esta facción al uruguayo Diego Fernando de la Vega, que tiene antecedentes por narcotráfico en 2010 y una causa por homicidio calificado de 2014. El documento de la Dirección de Investigaciones incluye información detallada sobre otros 6 grupos criminales que operan en los departamentos fronterizos. Entrevistado por Radio Sarandí, Erwin Coco Parentini, ex Barra Brava de Peñarol, preso en la unidad 25 de máxima seguridad, dijo tener amigos del PCC, pero negó integrarlo. Todo tres. ¿Qué es? Paz significa paz, justicia y libertad, ¿no? Es el lema del primer comando de la capital. Puede ser, sí. ¿Pero usted integra el primer comando de la capital? No, para nada. Si bien por migrante y por aislamiento y estar en máxima tengo amigos
brasilero, amigo paraguayo, amigo todo, si bien tengo un cierto respeto, no integro ni formo parte de nada de eso. Pero el primer comando de la capital está presente en la cárcel hoy, uruguaya. Se lo dejo al libre albedrío. Está bien. Los más de 400 kilos de cocaína incautados en Paraguay provenientes de Bolivia y con destino a Europa previo paso por Uruguay pertenecerían al patrón del norte argentino Reinaldo Delfín Castedo, cuya organización ya apareció vinculada a Uruguay por medio de una empresa fantasma mencionada en los Panama Papers. Este lunes se incautaron 431 kilos de cocaína en Misiones, Paraguay, cuando la avioneta proveniente de Bolivia recargaba combustible antes de seguir hacia Uruguay, para posteriormente partir a Europa por el puerto de Montevideo. Así lo estableció hasta el momento la policía paraguaya, que también detuvo a 4 personas de las 7 que había en el lugar. La cocaína secuestrada tiene como sello 3 delfines, una señal de pertenencia al clan de Reinaldo Delfín Castedo, capo narco conocido como el patrón del norte por estar afincado en Salta con propiedades que hacen frontera con Bolivia. Una de ellas, el Aibal, fue vendida a Castedo en 2005, quedando registrada el 12 de octubre de 2006 a favor de su testaferro Eduardo Torino mediante la firma Ansere Sociedad Anónima registrada en Uruguay con domicilio en Plaza Independencia número 749 y mencionada en el escándalo de los Panama Papers. En medio de ese escándalo, la sociedad fue disuelta en 2016 por el Banco Central de Uruguay por no haber actualizado la información respecto a sus directores. Castedo está preso en la cárcel de Ezeiza y fue condenado en 2022 a 16 años como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Sin embargo, mantiene el control del negocio desde prisión, según lo confirmó el reciente envío incautado en Misiones mientras hacía una escala para llegar a Uruguay. También lo condenaron por el homicidio de la productora rural Lilian Ledesma en el 2006, a quien Castedo mandó matar por las reiteradas denuncias que había realizado en su contra sobre el ingreso de cocaína desde Bolivia a través de un portón en la finca El Aibal que hacía de frontera entre ambos países. El gobierno avanza en conversaciones con distintas empresas para la instalación de plantas de hidrógeno verde en nuestro país. En ese marco se está negociando con inversores españoles para la llegada de la empresa Alfanar, que buscaría afincarse en Rocha. Esta se sumaría a la planta ya proyectada con la chilena HIF Global, propuesta millonaria para la producción de hidrógeno y combustibles verdes en Paysandú. En este marco, el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, dijo a MBD Noticias que realizó un pedido de informes para tener detalles concretos sobre las negociaciones que lleva adelante el gobierno con las distintas empresas del rubro. Y lo que tendría que ser público desde el primer momento, que son los contratos importantes que hace el Estado, que obligan al país por décadas y por montos millonarios en dólares, bueno, eso se negocia en secreto y muchas veces permanece en secreto aún después de haberse celebrado el contrato y aún después de haberse ejecutado el contrato. Y yo creo que esto no está bien, que no debe ser así, que en principio lo público debe ser público. Y por eso mismo hice un pedido de informes ayer al Ministerio de Industria pidiendo copia del memorándum de entendimiento que firmó el gobierno con esta empresa HIF para la explotación del hidrógeno verde. Hubo un memorándum, no sabemos en qué términos, bueno, creo que debemos conocerlo para empezar a saber de qué se trata. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea denuncia a la directiva de Calcar por incumplimiento del pago de salario al personal de la empresa luego de haber recibido aportes del Estado del Fondo de Reconversión Laboral. Mañana se van a reunir en el Ministerio de Trabajo y el jueves van a analizar en el plenario acciones gremiales si no se cumple con el pago del 100% de los salarios durante esta semana. La empresa se despacha con el no cumplimiento en el marco de la ley del pago de los salarios a las trabajadoras y los trabajadores en Calcar, donde tan solo cumple con el 33% del salario y plantea realizar el pago a lo largo de todo el mes, salario de trabajadores y trabajadoras que trabajaron todo su proceso en el mes anterior. Y en este caso, incumpliendo, a pesar de haber recibido ya por parte del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, fondos públicos que están siendo otorgados para industrias en problema, donde una industria más
que es Granja Pocha, que entendíamos para nosotros que no estaba en problema, pero también está recibiéndolo. Reciben de esos fondos públicos, recibieron la devolución de los impuestos en 2023. Esta empresa, dicho por actores de la comisión reguladora del fondo, recibió también adelantos del mismo. Bueno, a pesar de estar recibiendo estos fondos, nuevamente vuelve a incumplir con las trabajadoras y los trabajadores. Por su parte, la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE definió paros a nivel nacional para este martes de 1 hora por turno, además de 1 hora final por cada trabajador y trabajadora al culminar su turno. Están reclamando la negociación, la recategorización de 4 oficios. El sindicato va a trabajar al reglamento sin hacer horas extras. Otros temas, la Unión Ferroviaria del Transporte, la Unión Ferroviaria, IAFE y el Ministerio de Transporte, firmaron un nuevo preacuerdo que busca dar una solución para todos los trabajadores. Se trata de un retiro incentivado para 130 funcionarios de AFE. Los trabajadores reclaman la reestructura del ente. Acabamos de salir ahora de una instancia ahí en el Ministerio de Transporte, donde participó el Director Nacional de Transporte Ferroviario para intentar acercar las partes con AFE. Y bueno, lo que se acordó en el día de hoy es un preacuerdo que tendría vencimiento el próximo 20 de marzo, en el cual la empresa se compromete a realizar una fórmula donde abarque a los 70 trabajadores que van a quedar en AFE y poder encaminar la reestructura del ente, que es lo que viene reclamando el sindicato desde hace mucho tiempo. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron? ¿Cómo? Bueno, en principio es la apertura del ámbito, no apareció arriba de la mesa una fórmula que pudiera resolver el conflicto, pero bueno, la reapertura del ámbito a partir de mañana, con ese plazo hasta el 20 de marzo, y bueno, intentar a que se llegue a una fórmula que contemple a la totalidad de los trabajadores. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con el mundo laboral. Nos vamos al Ministerio de Trabajo. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, porque hace minutos habló el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Se refirió a varios temas, pero el principal de ellos es el tema de la formalidad. Mieres destacó que mejoraron las cifras justamente de trabajadores formalizados en Uruguay, es decir, registrados en el Banco de Previsión Social. En ese sentido, destacó que los números son mejores incluso a 2019, es decir, previo a la pandemia. Si les parece, vemos y escuchamos lo que dijo el secretario de Estado. Estamos hablando de 1.550.000, es una cifra récord que habla además de algo que a mí me parece importante destacar. No es solo que ha aumentado el número de puestos de trabajo durante el actual gobierno, sino que con respecto a la calidad del mismo, este dato desmiente un cuestionamiento que anda en la vuelta de que son de baja calidad. No, en realidad hay un aumento de la formalidad, porque toda esa gente que está afiliada al Banco de Previsión Social aporta su seguridad social, tiene derecho al seguro de paro, tiene derecho al subsidio por enfermedad y es obviamente formal. Entonces, lo que tenemos hoy en Uruguay es una reducción de alrededor de 3,5 puntos de la informalidad con respecto a los datos prepandemia, es decir, del 2019. ¿En qué porcentaje sería aproximadamente? Estamos hablando hoy de 21,5, es el porcentaje de informalidad, cuando en 2019 y en los años anteriores era de 25%. Allí, Rosina, al final justamente el ministro daba detalladamente las cifras, ¿no? 21,5% el tema de la informalidad en Uruguay, y comparó esa cifra con la de 2019. También Mieres se refirió al tema del seguro de desempleo. Dijo que bajó la cifra en febrero comparada con enero y que se mantiene estable en cuanto a los números de los diferentes meses, por ejemplo, comparado en lo interanual con febrero del 2023. Por último, le consultamos a Mieres sobre el tema electoral. Dijo que confía en una buena votación en las internas del Partido Independiente, más allá de las cifras que dan las diferentes encuestas que se realizan, y adelantó que renunciará al cargo de ministro de Trabajo para afrontar esta etapa de la campaña, pero será más tarde que algunos ministros, puesto que el Partido Independiente es el único que no cuenta con competencia con competencia electoral, dado que él será el candidato a la presidencia de la República.
Gracias, Eduardo. Nosotros ahora ya vamos a recibir a nuestro periodista Gustavo Vila con la columna de ciencia. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Buen mediodía. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andas, Rosina? Buen día. Voy a arrancar haciéndote una pregunta. Si vos tenés la oportunidad de conocer, de viajar a un lugar al cual nunca habías ido y que tenías muchas ganas de ir, aunque sea para trabajar, sí, y de golpe te dicen que te vas a quedar más y más y más tiempo y que en realidad no saben cuándo vas a volver, ¿para vos es una buena o una mala noticia? Creo que es una buena. Creo que depende del lugar, ¿no? Pero si lo elegí es porque me gusta. A ver. Estamos hablando de la base científica Artigas, de la Antártida, allí en la isla Rey Jorge, base que administra el Instituto Antártico Uruguayo, y estamos hablando de algo que no estaba en los planes de nadie, pero que se ha dado. Hay un grupo de científicos y civiles varados en la isla, en la base de Uruguay. Tenían que haber regresado a nuestro país el día 7 de marzo. Al día de hoy, y por la información que se maneja, estarían volviendo el 20. De todos modos, sin certeza. ¿Por qué? Porque se rompió el avión Hércules. Y dichos los títulos, les vamos a contar un poquito más. Estamos hablando, ustedes saben, de una base científica en la cual numerosas investigadoras e investigadores de nuestro país hacen campañas de verano, aprovechando las condiciones climáticas un poco más favorables, sobre todo para lo que es recolección de muestras, estudios en el lugar, trabajos de campo, y después todo eso se trae y se procesa, bueno, en los laboratorios, en los lugares donde trabajan habitualmente en nuestro país, en el marco casi siempre, aunque no exclusivamente, de la Universidad de la República. Estos traslados se hacen, y ahora vamos a ver en un mapa para que se entienda, requieren de una logística que tiene su grado de complicación, porque hay que salir primero desde Montevideo hacia la base chilena, el aeropuerto que está en la ciudad de Punta Arenas, al sur de Chile, y de allí hay que cruzar a la isla Rey Jorge. Esto que estamos viendo acá en pantalla tiene la siguiente particularidad. Esos 1.241 kilómetros desde Punta Arenas hasta la isla Rey Jorge, y que uno pensaría que se hacen en 1 hora y poco de avión, en el Hércules son prácticamente 3 horas de viaje. Y se deben hacer en el día. El avión no puede pernoctar en la isla Rey Jorge. Entonces hay que contar que hacen falta por lo menos 6 horas de viaje, más el tiempo necesario para descargar y cargar el avión. Y esto solamente se puede hacer en el Hércules, porque no solamente se trasladan personas, sino que también se trasladan equipos científicos. De hecho, el viaje de Montevideo hasta Punta Arenas también lo hace la Fuerza Aérea en otro avión, en un Brasilia, un C-121, pero el problema es que el Brasilia solo puede llevar una cantidad limitada de pasajeros y solo el equipaje de mano de quienes lo abordan. Entonces, este tramo de Punta Arenas a la isla Rey Jorge requiere una logística complicada, solo se puede hacer en el Hércules, y el Hércules está roto en reparaciones en Montevideo. Entonces, en definitiva, un grupo compuesto por 4 técnicos que son de OCE y UTEC, que están haciendo trabajos en el montaje de una planta de saneamiento, 6 investigadores, 2 pilotos de dron y una periodista que viajó para hacer la cobertura de la actuación de la Orquesta Sinfónica, que actuó en la Antártida y decidió, bueno, tuvo la posibilidad de quedarse unos días más y quedó varada, y creo que va a cumplir una estancia muy larga. Además de otros 5 científicos españoles, son quienes quedaron en la base fuera de plazo. Los 5 españoles fueron evacuados ayer, compraron pasaje en una aerolínea privada chilena que hace este recorrido y pudieron salir. El resto de quienes están ahí, insisto, como necesitan de la logística y del traslado de los equipos, están varados. Pero además, esto está trancando, está demorando el inicio de la Escuela de Verano de Introducción a la Investigación Antártica, que iba a comenzar el 6 de marzo, se iba a extender entre el 6 y el 16. Esto es una actividad pensada para estudiantes de grado, lo organiza la Facultad de Ciencias con el apoyo del Instituto Antártico Uruguayo. Hoy por hoy, la Escuela Antártica no se suspendería, estarían viajando el 19 con condiciones climáticas que ya son un poco más frías, un poco más inhóspitas, pero que igual les permitiría trabajar. El avión no va a salir antes del 19 si es que está reparado, porque el 17 es el Día de la Fuerza Aérea y se hace el desfile tradicional con todos los aviones. Así que aunque esté reparado antes, el avión de ninguna manera saldría de Montevideo antes del 19, y si todo está bien, hay bastante incertidumbre, clases postergadas, trabajos, hogares, cosas que quedaron para atrás por esta estadía de por lo menos 2 semanas más de los científicos varados
en la Antártida. Muy bien, Gustavo, me dejaste helada con la noticia. Me imagino. Y más helados están ellos. Gracias, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa muy breve, como lo hacemos habitualmente, y volvemos enseguida. Bloque de MB de Noticias. Continuamos con información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que los sectores Frente Amplistas, Magnolia, Plataforma, integrantes de Convocatoria Serenista, progresistas han pedido que se retire la precandidatura presidencial del senador Mario Vergara y que ese conjunto de agrupaciones pase a apoyar la precandidatura de Yamandu Orsi. Convocatoria Serenista Progresista va a tomar una decisión al respecto el próximo lunes. Hacemos un análisis, un balance político y táctico que tiene que ver con el rol que nosotros tenemos que asumir en este momento, en el entendido de que la ciudadanía frente amplista entendemos que tiene hecha una elección de una fórmula más allá del orden y que esa polarización es tal que nosotros debiéramos trabajar en ensanchar las espaldas del espacio serenista, del espacio astorista, generando acuerdos políticos y acuerdos programáticos con alguna de esas candidaturas que claramente están disputando por estar en la fórmula, y dentro de esas candidaturas entendemos que lo ideal y lo mejor sería hacerlo con la candidatura del compañero Yamandu Orsi. A Mario le dijimos con claridad que esto es una disputa táctica, que no es para nada una disputa ni de su liderazgo, ni de reivindicar para nada el papel y el rol que tiene Convocatoria y que tiene él, no solamente en esta campaña para la victoria del Frente Amplio, sino también en un posible gobierno frente amplista para que sea el mejor. ¿Va a haber un escenario en que se apoye a dos precandidatos dentro de Convocatoria? Bueno, no es el escenario ideal, pero también las construcciones políticas llevan muchísimo tiempo. Convocatoria tiene apenas 2 años, logró muchísimos avances en esos 2 años y una diferencia táctica importante, sustancial, pero que no deja de ser táctica, no debería alejarnos de la construcción global y general hacia un Frente Amplio ganador en octubre, ¿no? Resta conocer cuál será la posición que adoptarán otros sectores que integran Convocatoria Serenista, como Asamblea Uruguay, el Partido Demócrata Cristiano y Fuerza Renovadora, para poder conocer cuál será la postura final del bloque. Fuerza Renovadora, el sector liderado por Mario Vergara, va a evaluar la propuesta de Magnolia y Plataforma este jueves. Para la senadora Lilian Quechichian, el Frente Amplio tiene que evitar un escenario de bipolaridad en su interna. Estamos convencidos que el espacio serenista tiene un papel a jugar importante en el ensanchamiento del frente, en el convocar otra gente y fundamentalmente en el mostrar esa diversidad que para nosotros la bipolaridad no termina de comprendernos a todos. Para Fuerza Renovadora, para otros sectores de Convocatoria, como el PDC y como otros sectores, sigue siendo muy necesaria la candidatura para consolidar el espacio. Consultada a Quechichian si estas pérdidas de apoyo en la interna de Convocatoria Serenista podrían hacer evaluar a Vergara bajarse de una precandidatura a la presidencia, señaló. Vergara nunca se lo planteó. Para nosotros sereñistas debe tener una expresión propia que se exprese con un número de lista, que se exprese con un conjunto de nombres que le vamos a ofrecer a la sociedad y que se exprese con un candidato propio. Y el precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, descartó bajarse de la carrera hacia las internas de junio. Si bien dijo que se hacen análisis de forma permanente de la situación, afirmó estar claramente en campaña y dijo que en la semana esta habrá una reunión de los sectores que impulsaron su postulación. Es una visión que puede tener el sector, ¿verdad? Nosotros tenemos una coordinación de Convocatoria Serenista que tendrá lugar en la semana y después vamos a continuar esa evaluación que siempre estamos haciendo permanentemente y vamos a ver la opinión de todos los sectores que integran Convocatoria. Hasta el momento estamos claramente en campaña, pisando el acelerador, recorriendo el país, dando este mensaje, recorriendo también todos los barrios en la zona metropolitana. Esa es nuestra actitud.
El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio elaboró un informe favorable al diputado de Marea Frente Amplista Gustavo Olmos frente a las denuncias de acoso sexual laboral y abuso sexual de su suplente Martina Casas. Casas dijo que recibió la resolución preliminar en el mes de febrero y realizó un descargo. Además, sostuvo que el plenario del sábado deberá estudiar otros 8 casos similares. Yo por lo menos no tengo fallo del Tribunal de Conducta Política. Yo lo que sí recibí fue el informe preliminar el 21 de febrero, del cual tuve acceso y al cual lo mantuve con reserva, y yo le hice una respuesta de descargo porque teníamos 10 días cada una de las partes para hacer un descargo. Yo hice un descargo sobre las partes en las que no acuerdo y en base a eso luego asumo que se reúnen los 2 descargos y se realiza un fallo. Yo por el momento no recibí ningún fallo por parte del Tribunal de Conducta Política, por ende no sé bien cuál es la situación. Sí sé que se van a tratar muchos casos en el próximo plenario del Frente Amplio, pero es porque claramente el caso mío, el caso de nuestro en particular, no es el único caso, hay como por lo menos 8 casos más en el Tribunal de Conducta Política. Entonces, yo hasta no tener en mano un fallo, prefiero no aventurarme a conjeturas. Lo que sí es importante es que para este caso hay abiertas 2 instancias judiciales. Una es un juicio laboral, porque Marea Frente Amplista, a través de Gustavo Olmos, eran mis empleadores. Y después tenemos el caso abierto en Fiscalía. Es un poco chocante que tu denunciado vuelva a realizar la tarea sin más ni menos, pero eso es algo que está dentro de las posibilidades y que yo no tengo mayor comentario que ese. Era algo que podía llegar a suceder y bueno, estaba dentro de las posibilidades. Juan Raúl Williman, abogado defensor de Martina Casas, aseguró que no le sorprende que Gustavo Olmos vuelva a plantear que la relación con ella era consentida, ya que esa es la tesis planteada. Aseguró que no se puede tomar la falta de rechazo expreso como consentimiento. Martina viene marcando, creo que de todas las maneras posibles, de que eso no es así, de que la relación no es consentida. Incluso ella lo expresa muy bien, incluso en sus descargos. Claramente hoy en día no se puede tomar a la falta de rechazo expresa como consentimiento. Eso es una visión arcaica de la situación. No es real que las víctimas de abuso o acoso tengan la capacidad de rechazar enérgicamente este tipo de situaciones. Muy por el contrario, lo común es lo contrario. Básicamente una situación normal es que no se produzca un rechazo ni violento, ni tajante, ni inmediato, sino que es algo que se madura y que lleva tiempo. Por eso llama un poco la atención lo que ha trascendido del fallo, en cuanto a que la falta de rechazo poco menos que implica consentimiento. Creo que es algo muy liviano como para sostener, sea porque se manejen chat de forma aislada y descontextualizado, o sea que se quiera entender a la falta de rechazo como alguna forma de consentimiento. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo que no se expresará sobre el fallo del Tribunal de Conducta Política hasta que lo trate el plenario que se va a realizar el próximo sábado. Señaló que Olmos está habilitado para regresar a su banca, ya que es improcedente que un tribunal partidario tenga que esperar la resolución de la justicia para fallar. El tribunal ha trabajado con seriedad y con responsabilidad durante meses, no solo en este caso, sino en varios. En todos ellos tiene dictámenes, los dictámenes los vamos a analizar el día sábado y a partir de ahí la sociedad uruguaya va a saber qué se definió en cada caso. Y lo vamos a hacer entre los Frente Amplistas, porque este es un tribunal de conducta política del Frente Amplio. No es un tribunal de conducta política del Uruguay, es del Frente Amplio, donde laudan los Frente Amplistas, luego de que un tribunal expresamente conformado para analizarlo con distintos protocolos, llegan a un fallo. Si nosotros siempre tuviéramos que esperar a que laudara la justicia, entonces el tribunal dejaría de actuar hasta que la justicia laude. Y esto no parece ser procedente en un partido político, donde hay que tomar decisiones. Pero, insisto, dependiendo del caso se puede tomar esa decisión, pero no puede ser
una norma que hasta que no haya un fallo judicial no se laude. Puede ser una de las opciones, pero hasta el sábado no lo vamos a saber. ¿Qué opina sobre esta percepción de poco apoyo por parte de la fuerza política que siente Martina Casas? Bueno, me parece que ha tenido todo el apoyo posible. Después yo no puedo analizar ni conocer las percepciones, pero desde el primer día el Frente Amplio puso todo lo que tenía a disposición. Se confirmaron 4 casos más de dengue autóctono. El Ministerio de Salud Pública espera que suba la cifra de afectados debido a la situación epidemiológica de la región, ya que hay un número muy alto de personas infectadas. De todas formas, la ministra Karina Rando aseguró que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas descartó la vacunación contra el dengue por el momento. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas se reunió el viernes pasado para definir si era necesario iniciar las gestiones para vacunar contra el dengue a la población uruguaya. Los expertos consideraron que en base a la evidencia disponible y considerando el contexto epidemiológico nacional, Uruguay no cumple con los criterios para su implementación. La vacunación es indicada en países con alta carga de enfermedad por dengue. En Uruguay, las condiciones actuales de circulación de dengue y por la vacuna en sí, por el tipo de vacuna y demás, no se recomendó vacunar en Uruguay. La ministra de Salud Pública sostuvo que si bien hay 4 casos autóctonos confirmados en el país y 49 importados, se espera un aumento en la cantidad de personas con la enfermedad. Han aparecido otros casos probables que están por confirmarse por el test de PCR. Como ustedes saben, hay un primer test que es un test rápido y hay algunos otros casos positivos por test rápido que están esperando la confirmación del PCR, por lo tanto probablemente vayan a ser más. Seguimos con temas de salud. Nuestra periodista Giuliana Perdomo está justamente en una actividad de ACE. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida. Buen mediodía. ¿Cómo estás, Rosina? Muchas gracias. Buen mediodía para todos. Exactamente, nos encontramos en ACE porque las autoridades acaban de informar acerca de un servicio de telemedicina que se va a estar implementando a nivel país, y es en este marco que el director de ACE, Leonardo Cipriani, acaba de anunciar que hoy justamente va a remover del cargo a la directora del Centro Auxiliar de Castillos en el departamento de Rocha ante las denuncias que realizaron los funcionarios desde el pasado jueves 7 de marzo. Esta tarde Cipriani va a estar viajando a la localidad para reunirse con la dirección y conocer de primera mano la situación, pero ya tomó esta decisión que la va a trasladar esta tarde. Recordemos que los funcionarios están denunciando malas condiciones edilicias y situaciones de precariedad, además de animales dentro del centro hospitalario. En este caso, Cipriani reconoció que hay obras de remodelación, por ejemplo, un policlínico y mejoras en las farmacias, pero que han demorado su inauguración porque se está realizando mejoras, además, valga la redundancia, en la puerta de emergencia del centro hospitalario, que van a estar previstas a su inauguración en los próximos 6 meses. Pero vamos a escuchar lo que decía Cipriani. Y ayer se decía, no hay psiquiatra en Castillo. No tenemos psiquiatra en Castillo, no porque no esté el cargo y la plata para tener, no tenemos el ser humano médico psiquiatra que se anote en el llamado para ir a atender a Castillo. Pero sin embargo sí tenemos psiquiatras acá en Montevideo que por la consulta por telemedicina, ¿verdad?, van a poder atender el paciente en ese lugar. Y a propósito, ¿qué se dice de la situación de Castillo? Porque los médicos, los funcionarios están denunciando importantes carencias y cosas realmente se vieron horribles a nivel de las imágenes de lo que es la estructura del... Conozco muy bien la estructura del edificio, estuve varias veces, fue uno de los primeros lugares que nosotros recorrimos y lo vimos en esa situación. Pero en Castillo ya estamos trabajando, en Castillo ya hicimos el policlínico, un centro de salud entero, enorme, con todos los consultorios, con toda la farmacia nueva, eso no se mostró ayer, ¿no? Que de hecho no se inauguró, porque para inaugurarlo vamos a inaugurarlo cuando esté terminado todo el resto de lo que nos falta. Lo que nos falta ahora trabajar en Castillos es, vamos a mejorar la puerta de emergencia y terminar de adecuar los baños, obviamente, y de terminar todo eso que uno ve que está mal. Nosotros en el Estado, en ACE, tenemos 900 puntos de atención. Y lo que nos ha pasado, que muchísimos centros, no solo eso, no solo Castillos, estaban en situaciones horribles. Digo, ya creo que ustedes han visto y la prensa ha visto. Y estamos trabajando como en 150 obras nosotros a nivel de todo el país. Lo que tenemos es un presupuesto
que tenemos que ir ejecutándolo como en la casa de nosotros, no podemos hacer todo al mismo tiempo. Y Castillos, son dificultades edilicias, siento que haya perros adentro. Castillos está para hacerlo este año. Y es más, si este año sale la obra de Castillo y este año se termina la obra de Castillo. Bueno, Rosina, agregar en cuanto al servicio de telemedicina que se van a estar inaugurando 80 centros a nivel país para que los especialistas puedan atender al paciente junto al médico tratante, pero de forma virtual. Nosotros vamos a estar ampliando esta información en la próxima edición y por supuesto vamos a seguir de cerca el tema de Castillo con la remoción de su directora. Muchas gracias por tu trabajo, Juliana. Y seguimos en temas de salud, porque integrantes del Programa Nacional del Control de Tabaco recibieron una llamada de la Directora General de Salud del Ministerio de Salud Pública señalando que tenían que desalojar su local por peligro de derrumbe. Sin embargo, desde la Sociedad Uruguaya de Tabacología dijeron que se está buscando desmantelar el programa antitabaco y aseguraron que la alerta de derrumbe es ficticia. La realidad es que a la casa le falta mantenimiento. El Ministerio de Salud Pública tiene que invertir en unos 300.000 pesos para mantener, porque en todos estos años no ha hecho nada. Entonces, bueno, hay humedades que se filtran, cielos rasos que hay que sustituir, pero las paredes y todo está en estado normal, o sea, no hay peligro de derrumbe. Pero bueno, uno no es arquitecto. Lo que pasó también es que vino una inspección de la Intendencia de Montevideo en conjunto con una arquitecta del Ministerio de Salud Pública. Se llamó, porque teníamos el contacto del arquitecto de la Intendencia, se llamó al arquitecto y el arquitecto dice que de ninguna manera el informe de él es que hay peligro de derrumbe. El arquitecto de la Intendencia aún no envió el informe del Ministerio de Salud Pública. La arquitecta de Salud Pública informa de palabra a la Directora General de Salud, pero no hay ningún informe y no hay ninguna justificación de la arquitecta del Ministerio de por qué dice que hay peligro de derrumbe. También es parte de nosotros lo vemos y así nos muestran todos los hechos, parte de un debilitamiento continuo de lo que es el Programa Nacional contra el Tabaco. Se le sacaron fiscalizadores, todo lo que ya sabemos de las normativas que debilitaron, y ahora lo sacan de la casa donde funcionan, que además no tienen un lugar donde llevarlos, a que cada uno vaya a su casa y ver qué van a hacer. En Uruguay el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Se estima que entre 3% y 5% de la población tiene esta enfermedad y que un 60% lo desconoce. La misma provoca el aumento de la presión en el ojo, causando un daño lento, irreversible en el nervio óptico que sin tratamiento conduce a una pérdida de visión progresiva, incluso la ceguera. Las personas con familiares directos con glaucoma y los afrodescendientes tienen más riesgo de padecer esta enfermedad. Es una enfermedad que lamentablemente hasta el día de hoy no tiene una cura definitiva y por tanto cuanto más temprano hagamos el diagnóstico de la enfermedad, más herramientas terapéuticas podemos ofrecerle al paciente. Si bien no podemos curar definitivamente la enfermedad, la buena noticia es que sí la podemos tratar y evitar un avance hacia etapas más graves de la enfermedad que pueden llegar a la ceguera irreversible, ¿verdad? ¿A partir de qué edades tenemos que estar más atentos? Sobre todo después de los 40 años y fundamentalmente después de los 60 años. Es sumamente importante el control con su médico oftalmólogo, sobre todo en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de glaucoma, padres con glaucoma, hermanos con glaucoma. Es donde hacemos el mayor hincapié en el examen con un médico oftalmólogo, ya que el glaucoma es mucho más que solamente la toma de la presión intraocular, el examen es mucho más exhaustivo y realmente como es una enfermedad que no da síntomas, es que hacemos hincapié en la necesidad del control. Tenemos distintos tipos de tratamiento para ofrecer al paciente. Obviamente cada tratamiento es individualizado para cada paciente y para cada ojo, porque si bien los dos ojos pueden ser de la misma persona, pueden estar en etapas distintas de la enfermedad. Entonces, dependiendo de en qué etapa nos encontremos en cada ojo, es el tratamiento a ofrecer. Serán gotas, serán distintos tipos de láser, serán distintos tipos de cirugía y un gran abanico de opciones quirúrgicas para ofrecer. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información desde Montevideo. Les contamos que finalmente se decidió que el clásico por la sexta fecha del torneo de apertura se va a jugar en el Estadio en el Estadio Campeón del Siglo. El domingo 24 de marzo, sin hinchas tricolores, pese a la recomendación del Ministerio del Interior de que el partido se disputara en el Estadio Centenario tras una reunión que se concretó en la tarde del lunes en la sede de la cartera de seguridad. Peñarol optó por oficiar como local en su reducto, misma postura tomó Nacional, que lo va a recibir en el Gran Parque Central en el partido de vuelta por el Clausura.
Muy bien, el informe anual de la Defensoría del Vecino y la Vecina ante la Junta Departamental muestra que en 2023 recibió 1.391 reclamos. La mayoría de los reclamos fueron del municipio B, seguido del CH y del E. El 60% de los casos son no departamentales, dependen exclusivamente del Estado y el restante 40% le compete a la Intendencia de Montevideo. A diferencia de otros años, las mayores solicitudes que recibió la Defensoría fueron por problemas edilicios, ya sea por humedades, fincas abandonadas o construcciones inapropiadas. Los reclamos por contaminación acústica y ruidos molestos siguen siendo los más atendidos, al igual que los conflictos por tenencia irresponsable de mascotas. Y creo que hemos, por una apuesta explícita nuestra, hemos mejorado mucho el trabajo, la coordinación con MIDES, con Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en los últimos meses, cosa que es destacable. Hemos tenido que aprender a trabajar con el Ministerio de Transporte, con la empresa Ferrocarril Central, articulando estas instituciones con la Intendencia en temas de enorme magnitud para lo que implica en términos de transformación de ciudad, la enorme obra de Ferrocarril Central. De pronto a nosotros nos caen vecinos, planteándonos por un tema pequeñito, pero que está vinculado a ese proceso enorme, gigante, que es incluir dentro de la ciudad esta obra, ¿no? Y eso nos ha ayudado también, bueno, a poder articular con el Ministerio de Ambiente también, hemos trabajado bastante bien, con la Universidad de la República, con la Universidad Católica tenemos un convenio muy reciente, con la Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, bueno. Como decíamos al inicio, Daniel Arbulo cuenta con los votos necesarios para, en una tercera instancia de votación en la Junta Departamental, ser elegido como responsable de la Defensoría de Vecinos y Vecinos de Montevideo desde ahora hasta el 2028. Para el cargo es entre 6 de las personas que presentaron su candidatura. En una primera votación es necesario 2/3 de votos para elegir al defensor del vecino y en ella Daniel Arbulo obtuvo 17 votos de los 27 ediles en sala. La segunda votación será el próximo jueves 14 y para la elección son necesarios 3/5, es decir, 19 votos. El Frente Amplio cuenta con 18 ediles y si bien avanzan los contactos para lograr al menos un voto más, en el oficialismo consideran difícil que esto ocurra. En caso que no se alcance la mayoría especial, habrá una tercera votación en 3 semanas para así elegir el responsable de la Defensoría por mayoría simple, la que tiene el Frente Amplio. Arbulo es sociólogo con especializaciones en demografía y cooperativismo. Fue el coordinador de la Unidad de Economía Solidaria de la Intendencia de Montevideo y del Espacio Colaborativo Enlace. Su candidatura fue respaldada por decenas de organizaciones sociales. La oposición propuso el nombre de la arquitecta Graciela Dede, especialista en políticas públicas y derechos humanos, quien trabajó con organizaciones de la sociedad civil y en las Naciones Unidas. Tras no alcanzar los votos necesarios para el cargo en la primera instancia, Dede retiró su candidatura. Quien resulte electo se desempeñará en la función por el periodo 2024-2028 y deberá contribuir a promover el respeto de los derechos humanos dentro del departamento, buscando el mejor cumplimiento de los servicios municipales y el logro de una mayor transparencia y eficacia de la gestión departamental. También atenderá reclamos concretos de vecinas y vecinos, se encargará de la elaboración de informes y trabajará en conjunto con el segundo y el tercer nivel de gobierno. Uruguay y Brasil entregaron un documento conjunto en la Corte de Apelaciones de Manhattan en respaldo al Estado argentino en el marco de un juicio por la estatización de YPF. Argentina ya fue condenada en primera instancia a pagar 16.000 millones de dólares y el documento conjunto de Uruguay y Brasil establece que los pueblos no deberían verse obligados a soportar las consecuencias de un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción. Las cancillerías de Uruguay y Argentina, con respaldo de los presidentes Luis Lacalle Pou y Lula da Silva, firmaron un escrito que reivindica la soberanía argentina y rechaza la injerencia de una corte de Estados Unidos en conflictos nacionales como la estatización de YPF.
Fuentes de la Cancillería uruguaya explicaron a MB Noticias que el documento fue en respuesta a un pedido de Argentina que aspiraba que también lo firmaran Ecuador y Chile, pero finalmente no hubo consenso y estos últimos entregaron otro por separado. Sin embargo, las fuentes explicaron que no coinciden en que si se mantiene el fallo será negativo para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la región y sostienen que el tribunal se entromete en asuntos domésticos porque YPF está fuera de Estados Unidos y se rige por leyes argentinas. Hace un año la jueza Lorena Presca falló en contra de Argentina por la estatización de YPF en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Presca tomó el caso porque YPF cotiza en Wall Street y los demandantes fueron empresas accionistas que dijeron verse afectados por la expropiación. En febrero, ya bajo la presidencia de Javier Milei, Argentina apeló el fallo y pidió apoyo regional. El documento, suscrito por Uruguay y Brasil, según el diario Financial Times, sostiene que los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente y fue dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, aceptó dimitir y ceder el poder a un gobierno de transición en el país caribeño asolado por la violencia de las pandillas, noticia que había sido adelantada tras la reunión urgente que celebró ayer el CARICOM en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ariel Henry dimitirá tras el establecimiento de un Consejo Presidencial de Transición y el nombramiento de un primer ministro interino, anunció el presidente de turno de la Comunidad del Caribe y líder de Guyana, Irfaan Ali, decisión adoptada tras una reunión en Jamaica con representantes de otros socios internacionales como Estados Unidos, Francia y Naciones Unidas. Desde hace varias semanas, Haití padece el recrudecimiento de una crisis de gobernabilidad que ha venido escalando desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, con bandas paramilitares como protagonistas de numerosos y crecientes episodios de violencia que han motivado el éxodo de miles de personas, especialmente de Puerto Príncipe. La situación de Ariel Henry se ha vuelto insostenible y su mandato había expirado el 7 de febrero pasado, al tiempo que se encontraba bloqueado en Puerto Rico desde hace más de una semana, cuestionado por la población y las pandillas que ejercen un control sobre el 80% de la capital, por lo que aceptó finalmente renunciar este martes. Este lunes el área metropolitana de Puerto Príncipe lucía en calma, pero se produjeron nuevas amenazas de la coalición de bandas armadas que asolan las calles, que rechazaron las negociaciones de la comunidad internacional para encontrar una salida a la grave crisis que sacude al país. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central o mañana la primera edición de MB de Noticias a las 8. Que pasen bien, hasta luego.